Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos la Keilah Beit Midrash Bitajón, dependiendo de la hora y del lugar del mundo donde y cuando nos vea. Este saludo es para ti. Los días miércoles traemos en este canal diferentes temas de las preguntas que nos hacen, que quisieran que nosotros trajéramos en este canal. Y este miércoles traemos un tema, digamos, escatológico, porque muchas personas preguntan que si realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Para todo aquel que estudia la escritura, es indudable que hay todo un reloj profético activo a lo largo de la historia de la humanidad, y entonces tenemos que saber si ese reloj profético está suspendido, está activo, cómo influyen las guerras, los acontecimientos que ocurren en esta modernidad, qué tanto tienen que ver con los últimos tiempos. Entonces vamos a estar analizando en esta clase 7 señales que nuestro maestro habló muy claro sobre los tiempos finales. Espero que nos acompañen, que sea de su interés este tema, que profundicen, que no nos crean a nosotros, que profundicen y que todo esto sirva sobre todo para claridad. Entonces hay un concepto fundacional, un chores que tenemos que investigar, y es lo que viene después. Entonces lo que yo debo saber es que Aharit Ayamin, que es un concepto hebreo, después de los días, no es el fin del mundo, es la culminación de los días. Y es cuando yo voy al profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 2, verso 2, y encuentro que dice: y acontecerá en el Aharit Ayamin que el monte de la casa de Hashem será establecido como cabeza de los montes, y correrán a él todos los goín, todas las naciones. Entonces, remontándonos al libro de Bereshit, Génesis capítulo 49, verso 1, vemos cómo Jacob Avinu reúne a sus hijos para declararles lo que iba a acontecer en esos días finales. Y el gran intérprete Rashi, citando el tratado Pesajín 56a, quiso revelar el fin, el Ketz, pero la Shejiná se apartó de él. Eso es lo que nos dice Rashi que aconteció con Jacob, que él reunió a todos sus hijos para revelarles todos estos tiempos finales, cómo iban a ser, qué iba a ocurrir, pero justo en ese instante la presencia del Creador, la Shejiná, se apartó de él. Y entonces el misterio de todos estos tiempos finales está sellado desde Génesis mismo. Luego en Devarim, en Deuteronomio capítulo 4, verso 30, vemos a Moshe diciendo que van a haber unos días finales donde vamos a volver al Eterno. Entonces, al final de esos días, tengo que saber que lo que voy a ver es un proceso de teshuvá del pueblo de Israel. No simplemente que van a ocurrir catástrofes, como le gusta hablar a muchas personas, sino que, sobre todo, ese reloj profético camina en una historia que busca la restauración del pueblo de Israel y de todos aquellos hombres y mujeres, como nosotros, de las naciones, que no vamos hacia el vacío, sino que buscamos hacer procesos de teshuvá genuino, es decir, corregir nuestros errores y retornar al Dios de Israel y a su Torah. Entonces, los rabinos, en todo este acontecer profético, identifican 3 etapas. El Olam Hazé, que es este mundo físico, material en el que vivimos. La segunda etapa es Yemot HaMashiach, los días del Mesías. Y el Olam Abá, que es el mundo por venir, el mundo venidero. Eso lo encontramos en el tratado Brajot 34b. Y Ramban y Hol Melahim 12 también nos habla de eso. Y entonces nos vamos a dar cuenta que todas estas señales que ocurren en el mundo son parte de la transición para llegar a esos días finales. Y darnos cuenta que esas señales lo que nos permiten es estar alerta. Entonces vamos a encontrar un tema que es muy importante de la hermenéutica y tiene que ver con Helei Mashiach. ¿Qué significa eso? Los dolores de parto del Mesías.
Porque en Matillahu, capítulo 24:8, en Yesiyahu, en Isaías 26:17 dice, y todo esto será principio de dolores, Reshi Jabalim, el mundo entero como una mujer de parto, como la mujer encinta que se acerca al alumbramiento, se retuerce y grita en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, Hashem. Entonces, en el Tratado Sanedrín 98b, vemos que los sabios manifiestan varios conceptos. Ulá dijo, que venga, pero que yo no lo vea. Rabá dijo lo mismo. Tan intensos serán estos dolores de parto del Mesías, que los maestros, los sabios, temían estar presentes cuando esto ocurriera. El profeta Jeremías, Yirmiyahu 37, lo llama como un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de todos estos tiempos. Y cuando vemos a nuestro maestro, Yeshua, al decir principio de dolores, emplea toda esta categoría rabínica que ya estaba presente en su generación. No está inventando un vocabulario nuevo, está situando señales dentro del marco profético del pueblo de Israel, como maestro de la Torá, que Yeshua, hombre judío, era. Y vemos el parto, todo este concepto de parto de una mujer que está a punto de dar a luz, como una metáfora. Entonces, las contracciones de esa mujer no anuncian muerte, sino que anuncian vida. Cada señal es una contracción de la Geulá, que es Geulá, la redención. Por eso, Yeshua concluye, cuando veas estas cosas, erguíos, es decir, ponerlos firmes, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, por más terrible que sean las condiciones que presenciamos en el mundo, la maldad, que cada vez es peor en el mundo, podemos ver cómo en el libro de Lucas 21:28 se nos recuerda que cuando presenciemos todas estas cosas, debemos de tener la certeza de que la redención está cerca. Y ahí es donde vamos a encontrar las huellas del Mesías. Y vamos a poder encontrar dos testigos del mismo catálogo escatológico. Vamos a encontrar el Tratado Sotá 49b y vamos a encontrar lo que dice el rabino Shaul, conocido como Pablo. Entonces, en Sotá 9:15 y Sotá 49b vamos a encontrar que muchas de las señales las dejaron muy claras los sabios. Por ejemplo, dicen que la insolencia se multiplicará. Investigue usted qué significa una persona insolente o un hijo insolente. La verdad estará ausente, es decir, las personas prefieren la mentira, prefieren que los engañen por el alto precio que hay que pagar por la verdad. Los jóvenes avergonzarán a los ancianos. El hijo será una afrenta para su padre. El rostro de la generación será como el rostro del perro, dicen en estos tratados. ¿En quién apoyarnos? En el Padre nuestro que está en los cielos. Y Shaul dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que habrá hombres soberbios, altivos, blasfemos, hombres que se resisten a la verdad, corruptos de entendimiento, es decir, líderes religiosos que a pesar de tener acceso a la verdad, prefieren mantenerse en la mentira y tener a toda su Keilah, a todo el pueblo involucrado en esta mentira. Vamos a encontrar hijos desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vamos a encontrar hombres y mujeres amadores de sí mismos, amantes del dinero, de los deleites, de los placeres del mundo. Muchos con apariencia de piedad, pero realmente negando el poder y la autoridad del cielo. Entonces, tanto Shaul, un hombre fariseo, discípulo del rabino Gamliel, y la Misná registran de forma independiente el mismo retrato moral de esta generación. Dos testigos. Si usted estudia un poco las escrituras, usted puede ir, por ejemplo, al libro de Barín, Deuteronomio 19:15, para que investigue un poco sobre los dos testigos
Y el Creador siempre ha tenido dos grandes testigos, el cielo y la tierra. Todo lo que ocurre en esta tierra y debajo de este cielo queda registrado. Y es innegable que cada vez la maldad es mayor, porque para la época de Moshe, por ejemplo, no había internet, no habían redes sociales. Entonces ahora la pedofilia es mucho mayor, el libertinaje es mucho mayor, y ciertamente todo esto lo que hace es mostrarme cumplimiento de señales que indudablemente llevan a pensar si estamos viviendo los tiempos finales o no. Es una pregunta muy importante de responder. Y ahí es cuando vamos a ver a nuestro maestro Yeshua en un discurso maravilloso que yo les invito a que usted lo estudie y lo analice, obviamente desde una perspectiva hebrea. Es el discurso del Monte de los Olivos, que es un midrash sobre Daniel. Recuerden ustedes que Yeshua, dentro de esos 4 niveles de interpretación que tiene la escritura, ese Pardesh, Pesá, Remes, Drash y Sod, pues Yeshua fue un nivel muy profundo, que fue el Drash, que por eso dicen que le enseñaba con parábolas, con historias. Entonces van a ver a nuestro maestro siempre diciendo, tal concepto es semejante a, y nos da una explicación, un paralelo, una comparación para ver si así podemos entender. Entonces, si usted mira al profeta Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad. Es decir, que el monte de los olivos, entonces este acontecer profético, entonces este reloj profético, juega un papel fundamental. Y ahí es cuando encontramos una pregunta rabínica. Los discípulos están pidiendo un ot, una señal o señales. Y en el Tratado Sanedrín 98a, los discípulos preguntan a sus maestros, ¿cuándo viene el Ben David? ¿Quién es el Ben David? El hijo de David. ¿A quién se refieren? A Mashiach Ben David, a ese Mesías rey. Y es la misma pregunta que le están haciendo a Yeshua. Y Yeshua, como un rabino que era, responde con la escritura. Y él ancla su discurso en el profeta, cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora anunciada por Daniel el profeta. Claro, viene un concepto muy profundo, la abominación desoladora. Entonces, vemos cómo habla desde el monte de los olivos, donde el profeta Zacarías sitúa el regreso del rey, de ese Mashiach ben David. Y la geografía misma de Israel es parte de la profecía. Desde allí ascendió, según dice el libro de Geburot, Hechos capítulo 1, verso 11 al 12, desde ahí ascendió ese Mashiach ben Yosef y esperamos retorne como Mashiach ben David. Porque y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una promesa que todos tenemos, un retorno del Mesías. Y aquí es donde vamos a empezar a ver 7 señales que nos van a hablar sobre estos tiempos finales. Porque tenemos que estar atentos a las señales. La primera señal la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 4 al 5 y el 11. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, cuando yo miro toda esta historia de falsos Mesías, pues tengo que ver que la historia de Israel ha estado llena de ellos. En el año 132 al 135 de la era común, tenemos a Bar Kokhba, proclamado Mesías por el Rabí Akiva. Eso usted lo puede encontrar en el Talmud Yerushalmi, Tanit 4.5.
Podemos encontrar a Shabtai Zvi en 1666, que arrastró a medio mundo judío y apostató al Islam. Podemos encontrar a Jacob Fran en el siglo XVIII. Y cada falso Mesías ha dejado detrás de él una ruina espiritual y sobre todo un exilio del corazón. Porque lo que hace cada falso Mesías es romper la esperanza que se tiene del retorno de un hombre con un galardón, el más grande entre todos los hombres, el galardón de Mashiach, que va a dar la restauración a todo el caos que este mundo viene. En el Sanedrín 97b, Rabbi Shmuel ber Nachmani dice: revienten los que calculan el fin, pues cuando la fecha falla, el pueblo desespera de la Geulá, de la redención. El engaño escatológico incluye las fechas. Usted no se puede dejar llevar por tantos que salen a decir en todas estas redes sociales que ya tienen la fecha del fin, que venda todo, que se vaya a las montañas, que ya tienen la fecha. Por eso es que Yeshua sella el discurso diciendo que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera él. Ni siquiera él. Entonces hoy en esta modernidad aparecen hombres a decirnos que hicieron cálculos donde saben, conocen, entienden la fecha y la hora exacta del fin. Y hemos visto cómo todos se han equivocado y se seguirán equivocando porque nadie conoce ni el día ni la hora. Segunda señal: guerras y rumores de guerra. Matillahu 24:6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, las milhamot, las guerras, son una señal. Pero ¿sabía usted que esta palabra, milhamot, guerras, en su chores, en su raíz en hebreo, está ligado a lejen? Y lejen significa alimento, pan. Pero eso es enseñanza para otro día. En Megilá 17b podemos ver la guerra como comienzo. Los sabios enseñan que la guerra es el comienzo de la redención. Por eso es que en la Amidá, en el rezo silencioso que se hace, la bendición de la redención sigue este orden profético. La guerra no es señal de abandono divino. La gente se pregunta, ¿por qué pasan tantas guerras? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hace nada por el mundo? La guerra no es una señal de abandono divino. La guerra es una contracción del parto mesiánico. Y obviamente va a haber una confrontación final, Gog y Magog. Yehezkel 38 y 39 profetiza la coalición de naciones contra un Israel restaurado al final de los tiempos, de los años. Zacarías 12:3 dice: haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Entonces el conflicto en torno a Israel y a Jerusalén es la firma de que evidentemente existen días, tiempos finales. Y por eso usted ve que siempre Israel y la amada ciudad de Jerusalén están en conflicto. Cesan las guerras, vuelven e inician las guerras, hay atentados, vuelve y se enciende el conflicto, porque esto es parte del reloj profético. La verdadera paz de Israel y de Jerusalén y del mundo, obviamente, va a ser cuando el Mesías retorne. Pero entonces tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Claro que sí, la Escritura nos manda eso. Que sea el Creador endulzando los juicios y permitiendo que pueda haber paz dentro de las fronteras de Israel. Aunque sabemos escatológicamente, proféticamente, que es una paz momentánea, que ningún hombre, por más acuerdos que firmen, va a poder lograr la paz verdadera. Porque hay un solo hombre, quien va a tener la corona de Mesías, es el que va a lograr esa verdadera paz. Vemos la tercera señal.
en Matillahu 24, 7, 8 y Lucas 21, 11. Habrá hambres, Rahab, terremotos, Raash, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y Lucas añade, y habrá pestes de ver y grandes señales del cielo. Entonces vemos hambres, pestes y terremotos. En el Tratado Sanedrín 97a vemos que en el septenio previo al retorno de Mashiach ben David, en el segundo año vamos a ver flechas de hambre. En el tercer año vamos a ver hambre grande y que mueren muchos hombres, niños, y la Torá es olvidada. Entonces el hambre es señal mesiánica, explícita en la tradición de los sabios. No es una invención apocalíptica tardía. La pregunta es, ¿vemos hambre hoy en diferentes lugares del mundo? Y la respuesta es sí, claro que sí. Entonces el hambre es otra señal de que el Creador se olvidó de esas naciones, de esas personas. No, el hambre es una señal mesiánica también. Y vemos el Raash, el terremoto, como una teofanía. ¿Qué significa esto? Que los terremotos acompañan revelaciones sobrenaturales de parte del Creador. En Sinaí tembló. Si usted lee Shemot, Éxodo 19, 18, en Sinaí tembló cuando se dio el decálogo, los Aserea de Ibrot. Haré temblar los cielos y la tierra. Hagai 2.6, citado en Hebreos 12.26. Y Esíyahu 13.13. La creación misma se estremece cuando el Eterno se acerca. Porque la tierra misma también sufre dolores de parto. Eso lo encontramos en Romanos 8.22. Entonces, cuando vemos estas catástrofes naturales, yo retomo palabras de mi maestro, que siempre me dijo, las catástrofes naturales es una muestra de que la naturaleza es el brazo armado del Creador. Porque cuando revisamos las plagas de Egipto, vemos a la naturaleza actuando bajo las órdenes del Creador. Señal número 4, Matillahu 24, 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Este es un concepto muy profundo que lo hemos analizado en este canal, y es el concepto de Sinat Hinan, odio gratuito. Recuerden que el odio gratuito es la fuerza que destruyó el segundo templo. Y en el Tratado Yomá 9b vemos el diagnóstico de los sabios. ¿Por qué fue destruido el segundo templo si se ocupaban de la Torá, de cumplir los mandamientos? Y la respuesta es por Sinat Hinan, que había dentro del pueblo, incluso dentro del templo. Yeshua, hablando 40 años antes de la destrucción del templo, señala el mismo mal como la marca de la última generación, el odio que se infiltra entre los hermanos. Pero esto no es nada nuevo. Si usted revisa el libro de Bereshit, de Génesis, va a encontrar que cuando estaban los 11 primeros hermanos, porque Benjamín aún no había nacido, tuvieron un odio hacia Joseph, a tal punto de querer matarlo, siendo usado obviamente toda esta circunstancia profética de parte del Eterno para luego traer bien a esos hermanos, a ese padre, a lo que es Israel. Y vemos que hay diferentes opiniones, como la del Rav Kook, que dice que la medicina para el Sinat Hinan es Ahavat Hinan. O sea, ¿cuál es la medicina para el odio gratuito? El amor gratuito. Y la conclusión es simple: si fuimos destruidos por odio gratuito, pues seremos reconstruidos por amor gratuito. Y aquí es cuando viene todo un tema muy profundo donde se habla de una última persecución. Si usted analiza la historia, a lo largo de la historia, donde el pueblo de Israel se ha sentido cómodo, han ocurrido proféticamente actos de persecución. Lo pudimos ver en la Shoah, en el Holocausto nazi. Y cualquiera se preguntaría,
¿por qué Dios permite algo así? Y la respuesta que yo siempre doy es, va a ser imposible para nosotros entender al Creador, a Ribonoche Lolana, al amo del mundo. Entonces nuestra tarea es aprender a conocerlo, no a entenderlo, porque hay cosas que no podemos explicar de él, que por más palabras, sinónimos que intentemos usar, no vamos a poder llegar a una definición que realmente nos dé una respuesta satisfactoria. Entonces lo que debemos de saber es que esta cuarta señal es muy importante tenerla presente porque donde usted se sienta cómodo, hombre y mujer temeroso del Eterno que estudia la Torá, muy seguramente en ese actuar profético de nuestro Dios, allí se va a producir una incomodidad, una persecución. Y desafortunadamente esto va a generar odio gratuito entre los propios hermanos. No estamos hablando de hermanos de sangre, estamos hablando de un vínculo más fuerte, hermanos de fe, de las personas con las que usted se reúne, con las que usted se congrega. Entonces todos estos tiempos finales, estos días finales son tiempos que los sabios, muchos dijeron no querer vivir por esto, por la aparición del Sinat Hinam, del odio gratuito entre hermanos. Y es algo de lo que nos tenemos que cuidar en nuestras congregaciones, de intentar a lo sumo practicar el bien los unos por los otros, llorar juntos, reír juntos, sentir el dolor del hermano, participar de la ayuda para el hermano, porque de esta manera inclinamos la balanza profética y que deje de estar en el Sinat Hinam, en el odio gratuito, y que pase a estar en el Ahavat Hinam, en el amor gratuito. De esa manera no nos están contando la historia, somos partícipes del reloj profético. Pero obviamente es una decisión que compete a cada uno de nosotros en la interacción que tenemos con nuestros hermanos. Porque la señal número 5 de estas 7 señales que estamos hablando en este shiur tiene que ver precisamente con un concepto griego de anomía. Es el amor que se enfría. En Matías 24, 12 al 13 dice, y por haberse multiplicado la iniquidad, anomía. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es la ausencia de la Torá. El amor, ahabá, de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este texto nos deja unos conceptos muy profundos. Nos habla de que van a haber unos tiempos finales, lo dice nuestro maestro, donde la iniquidad se va a multiplicar. ¿Y qué es la iniquidad? La ausencia de la Torá. Cuando no una persona que no conoce Torá, sino una persona que conociendo Torá le da la espalda a la Torá para vivir de acuerdo a sus conclusiones, a sus principios, a su arrogancia. Eso se conoce como iniquidad, ausencia de Torá. Y a raíz de eso, pues el amor de muchos se va a enfriar porque van a decir, pero ¿cómo es posible que esta persona, este hombre, esta mujer que conocí hace tantos años, hoy deje atrás la Torá, el cumplimiento de los preceptos y viva una vida como una persona que nunca conoció? Y esa va a ser la justificación que muchos van a usar para que su amor por el Creador y por la Torá se enfríe. Pero también el texto nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir que su salvación, al igual que la mía, depende de una capacidad que muy pocas personas desarrollan. Y es perseverar. Insistir, persistir, nunca desistir. Yo creo que a lo largo de su historia, en esa relación con el Creador y con la Torá, usted ha tenido innumerables argumentos para decir hasta aquí, no más. Pero si esa fuese la solución, hoy nadie estaría en pos de la Torá. Hoy no existiría un remanente. Porque la verdadera solución es saber que sin Torá no hay una verdadera vida. Entonces, donde se abandona la Torá, el amor se congela.
Porque la misma escritura dice en Mislé 6:23 que el mandamiento es lámpara y que la Torá es luz. Sin la luz, el fuego del amor no tiene combustible. Por eso debemos de cuidarnos de todas aquellas circunstancias, situaciones, momentos que nos envían dardos nocivos, que nos dicen que esa es la justificación para dar un paso al costado, para dejar y darle la espalda a la Torá. Porque en Sotá 49 dice, la verdad estará ausente y el temor al pecado será despreciado. Lo que ocurre hoy y viene ocurriendo a lo largo de la historia del mundo. Se prohíbe lo que la Torá permite y se permite lo que la Torá prohíbe. La respuesta de la Misná ante la generación Elá es ¿en quién apoyarnos? Y la respuesta es ¿en quién? En Avinu Sheba Shamayim, en el Padre nuestro que está en los cielos. Por eso es que perseverar no es una resistencia estoica, sino que es adherirnos a la Torá, a nuestro Dios, cuando la situación más difícil es. Por eso esta relación con el Creador muchas veces parece ilógica, porque surgen preguntas. Si yo tengo necesidad económica, ¿debo diezmar? ¿Debo darse de acá? ¿Debo ayudar a otro? Y la respuesta es sí. Porque cuando yo doy, no estoy bendiciendo a otro. Es el Creador el que me bendice a mí, dándome la oportunidad de ser probado en mi obediencia, en mi generosidad. Y así para cada área de la vida. Entonces, cuando la situación está difícil, tengo que saber, como lo dice el capítulo 8 de Devarim, en esta parashá que pasó, que el Creador nos saca al desierto para afligirnos. ¿A quién le gusta ese Dios? Pues ese es nuestro Dios. Nos saca al desierto y el desierto es un símil de las situaciones difíciles. Entonces nos saca al desierto para afligirnos. Nos saca al desierto para probarnos. Para saber si realmente estamos dispuestos a cumplir los mandamientos o no. Para después bendecirnos. Esa es la manera como actúa el Eterno. Está registrado en la Torá. Pero esas formas y maneras no son del agrado de muchas personas. Y por eso es que cuando la gente pregunta, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Por favor, explíquenos cómo serán esas señales, cómo serán esos tiempos. La gente no lo pregunta con el ánimo, con la kavaná, con la intención de hacer lo correcto. La gente lo pregunta con la intención de la mística, del sod, del oculto, de descubrir, de profundizar, pero no de vivir. Por eso es que no podemos permitir que el amor que el Eterno nos ha dado por la Torá, por los mandamientos se enfríe, por ninguna circunstancia. Porque esa es la quinta señal de que cada vez los tiempos finales están más cerca. Y viene la sexta señal. La sexta señal la encontramos en Mateo 24:14. Y será proclamada esta Besorá del reino, Besorá Malhut, en todo el mundo habitado para testimonio. Recuerden que hay un tipo de preceptos en los Edot que son preceptos de testimonio. Y esto será presentado para testimonio para todas las naciones, para todos los goín. Y entonces vendrá el fin. Ahora la pregunta es, ¿qué es Besorá? Y Besorá ha sido traducida como una buena nueva. Es lo que el cristianismo llama el evangelio. Entonces mucha gente cree que la buena nueva o que el evangelio es algo moderno, algo del Nuevo Testamento. Pero la Besorá profética, esas buenas nuevas no son griegas, ni son modernas. Y Yeshayahu 52:7 vamos a encontrar que dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del Mebaser, el que anuncia, el que proclama la paz, que trae la buena nueva. Entonces evangelio es la traducción de un concepto hebreo que tiene siglos de historia. Y es una proclamación a gritos diciendo, Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Es algo que una mente hebrea entiende.
Si usted quizás no lo entiende, a lo largo de nuestras enseñanzas, de nuestras clases, aparece un código QR, aparece el número de teléfono de nuestra Keilah, para que usted nos escriba, para que se registre de manera gratuita en el grupo de invitados de WhatsApp, para intentar responder todas las preguntas que surgen del material, del contenido que subimos en este canal. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like si le gusta todo este contenido y comparta las enseñanzas. Vemos que entre señales de crisis, esta es de luz. Te puse por luz de los goín, de las naciones, para que seas mi salvación, Yeshuatí, hasta el extremo de la tierra. Eso está en Yeshayahu 49:6. Nuestra generación, en esta modernidad que vivimos, ve la Besorá en toda lengua y nación. La señal positiva ya cumplida ante nuestros ojos. ¿Cuál es esa buena nueva? Ese cumplimiento profético que ya se dio. Que un hombre judío que proféticamente cumplió todo lo que está consignado en Yeshayahu en Isaías 53. Y que todos aquellos que nos consideramos sus discípulos por más de 2000 años, albergamos la esperanza de su retorno como Mashiach ben David. Y aquí es donde viene la señal número 7. La señal número 7 se encuentra en Mateo 24, 32, 33. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Entonces la higuera es una planta que su fruto son los higos. Escríbanos, si está viendo esta clase, y en los comentarios de YouTube, cómo se llama la higuera en su nación, desde donde usted nos ve. ¿Cómo se llaman y cómo se llaman esos frutos, que son los higos? Porque en el profeta Osea 9:10 dice, como higos primerizos vi a vuestros padres. La nación devastada es higuera desgajada, dice Joel 1:7. Y Jeremías 24 juzga al pueblo en 2 canastas de higos. Es decir, que la higuera y sus frutos, los higos, son una señal muy tangible en este cumplimiento profético. El reverdecer de la higuera es la restauración nacional del pueblo de Israel. Y por eso vemos unas palabras muy profundas como verano y como fin. Es decir, que estamos usando las estaciones como señales de tiempo para cuando todas estas cosas acontezcan. Y dice Yehezkel 36:24, Devarim, Deuteronomio 30:3-5, os tomaré de las naciones y os traeré a vuestra tierra. Es decir, que uno de los cumplimientos más grandes de que la higuera está reverdeciendo es que muchos están regresando a Israel, geográficamente hablando, pero muchos más están regresando en un proceso de Teshuvá a la Torá. Es el verdadero avivamiento el que por años ha hablado el cristianismo evangélico. El verdadero avivamiento no es el conocimiento del evangelio y de un Dios Jesús, hecho Dios en los concilios. El verdadero avivamiento, el verdadero cumplimiento profético de estas señales es que hombres y mujeres de esta Hispanoamérica como usted y como yo, que nacimos cristianos católicos, que en búsqueda del estudio de la Escritura llegamos a ser cristianos evangélicos, hoy tenemos el privilegio de que las escamas de nuestros ojos se caigan y podamos acercarnos a la Torá y al Dios de Israel. Y ahí es cuando yo puedo entender que la rama está tierna. Y puedo estudiar el libro de Romanos y darme cuenta cómo usted y yo, hombre, mujer que me ve, que no nació judío, que no pretende disfrazarse de judío, pero que entiende que la esencia, la sábila,
la raíz de la fuente escritural está en el hebreo, en la Torá, en los conceptos hebreos, en cambiar nuestra mente y adquirir una mente hebrea, usted que entiende eso, se da cuenta que el verdadero reverdecer de la higuera es este retorno de las naciones a la Torá, al Dios de Israel. Y por eso no nos podemos dejar engañar, creyendo que volver a la Torá es seguir en idolatría, porque no es posible seguir al Dios de Israel y seguir creyendo en otros dioses, llámese como se llamen esos dioses. Es principio fundamental del cumplimiento profético dejar atrás nuestros ídolos, los que nos presentaron nuestros padres, nuestros abuelos, por ignorancia quizás. Por eso, cuando usted analiza todas estas señales, sienta alegría en su corazón de saber que si usted ha dado este paso, que no es fácil, pero que tampoco es imposible, de intentar caminar en la Torá, de seguir al Dios de Israel, a usted no le están contando la historia. Usted y yo somos parte del cumplimiento profético. Cuando dice, os tomaré de las naciones y los traeré a vuestra tierra. Y quizá usted diga, pero no hemos retornado a Israel físicamente, geográficamente, pero un corazón que estaba alejado del único Dios verdadero, hoy está haciendo un proceso de teshuva, de retorno. Porque este análisis profundiza aún más. Cuando vemos textos como el de Lucas 21-24, y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y aquí viene un concepto muy importante. Tiempos de los gentiles. El tiempo de las naciones, et agoín. Cuando vemos Daniel, encontramos 4 monarquías. Vemos Daniel capítulo 2, vemos una estatua. Vemos Daniel capítulo 7, las 4 bestias. Y lo que encontramos aquí en la descripción de la sucesión de imperios gentiles que han dominado a Israel, como Babel, los Paras Umadai, Yaván, Edón, Roma. El Midrash Vaikra Rabá 13:5, Bereshit Rabá 2:4, leen ellos el tiempo de las naciones, la era en que Jerusalén quedó bajo el pie opresor de naciones. Entonces, en ese lenguaje profético encontramos una palabra que es muy importante en Daniel 8:13, entregado al Mirmás, y la viña hollada, Yeshayahu 5:5. Sejariah 12:3 dice, haré de Jerusalén piedra pesada para todos los pueblos. Cuando miramos a Yeshua, relatado en Lucas 21 y 24, vemos que él emplea la misma imagen profética, una ciudad pisoteada por las naciones. Pero la palabra clave aquí es hasta que. Esa palabra es ad. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, que esto no es un padecimiento eterno. Tiene un límite. Y el dominio gentil sobre la ciudad amada Jerusalén tiene un límite, está medido desde el principio. Entonces, hasta que abre la puerta a la restauración, hasta que la higuera reverdece. Y si usted me ha seguido en el hilo de esta enseñanza, una muestra muy grande de que la higuera reverdece no solamente es el retorno de tribus africanas haciendo su aliyá a Israel, sino que usted y yo, como hombre y mujer que no nació judío y que despierta ese celo por la Torá, por el cumplimiento, por los hebraísmos, usted es un cumplimiento profético de que la higuera reverdece. ¿Por qué? Porque esa palabra de la cual hablamos, mirmás, que significa lo hollado, en Daniel 8:13, me va a dar
cómo yo puedo ver del Jurbán, de la destrucción del segundo templo, a la restauración. Y ahí es donde vamos a encontrar unos años muy específicos. El año 70 de la era común, cuando Tito destruye el Beit Hamidash, el segundo templo. Desde el año 70 hasta 1917, diferentes imperios gentiles tuvieron el control de Israel, de Jerusalén, Roma, el Islam, los cruzados, los otomanos. En 1948 renace el Estado de Israel, con una Jerusalén aún dividida. Pero en 1967, la ciudad vieja de Jerusalén vuelve a manos judías. Y en 2017 y 2018, en esta era común, ocurre un acontecimiento que de nuestro análisis es un cumplimiento profético que muchas personas desconocen y que poco se habla. Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la verdadera capital de Israel y traslada su embajada a Jerusalén. Una noticia que nos ha alegrado mucho como colombianos que somos es que el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, que el Creador le guíe, le guarde, le dé sabiduría, ha tomado una decisión trascendental en el bienestar espiritual y material de Colombia. Y es retomar todas las relaciones con Israel. Pero no solamente eso, sino el anuncio de que la embajada colombiana en Israel va a estar en Jerusalén, reconociendo así, junto a otras naciones, que Jerusalén no es pertenencia de las naciones, como un simple patrimonio cultural, que Israel no se tiene que ver obligado a tener a Tel Aviv como su capital, sino que la verdadera capital de Israel es Jerusalén. Y por eso estos años y estos acontecimientos son muy importantes en todo este cumplimiento profético que estamos analizando en este shiur. Porque en 1967, por primera vez desde el año 70 de la era común, es decir, casi 1900 años después, Jerusalén volvió a ser soberanía judía. Y se escuchó el grito: el monte, el templo está en nuestras manos. Y en el 2017 y en el 2018, cuando se da el primer periodo presidencial del presidente Donald Trump, el 6 de diciembre de 2017, Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Y el 14 de mayo del 2018 abrió allí su embajada. 70 años exactos tras el reconocimiento del Estado. Fue la primera potencia de Estados Unidos en declararlo. Y luego otras naciones lo siguieron. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aún en esta modernidad en la que vivimos, hay señales a las cuales debemos estar atentos. Y tenemos que responder obviamente a la pregunta: ¿cuándo se cumple la plenitud de los gentiles? Porque en Romanos 11, 25, 26 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este sot que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. ¿Por qué hoy tantos hombres y mujeres como usted y como yo estamos retornando a la Torá? ¿Porque nos creemos más que otros? No, por misericordia, por cumplimiento profético. Porque Romanos 11, 25 al 26 dice que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Eso acontece para que usted y yo tengamos una oportunidad para participar de esta plenitud, de todo este reloj profético, de todo este plan de redención que el Eterno tiene elaborado para Israel y para el mundo. Entonces, si ustedes recuerdan, en Bereshit, Génesis 48, 19, Jacob bendice a Efraín, uno de los hijos de Joseph, y le dice: su simiente será Meló Agoín. Y esto tiene que ver con la plenitud de las naciones. Y por eso no es extraño, después de que Shlomo, el rey Salomón, muere,
que Israel se divida en dos y que sea un efraínita quien lidere a las 10 tribus de ese reino del norte, esa casa de Israel, que terminando siendo las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y Rabino Shaul, toma esa frase exacta: cuando entre la plenitud de las naciones, todo Israel será salvo. Entonces, esa plenitud de las naciones no es una fecha, es un acontecimiento. Es decir, que la teshuvá, el arrepentimiento y la redención plena de Israel va amarrada a un retorno, a una teshuvá y una redención plena de muchos hombres y mujeres de las naciones como usted y como yo. Y ese acontecimiento de 1967 me muestra una reunificación de Jerusalén como el comienzo del fin. ¿Del fin de qué? Del Mirmash. ¿Qué es Mirmash? Recuerden lo que está escrito en Daniel 8:13, lo hollado. Entonces, el monte del templo permanece bajo dominio de la WAF, de Organizaciones de las Naciones, y la ciudad sigue siendo disputada por las naciones, y se cumple lo que está escrito en Zacarías 12:3. Pero todo este proceso está en curso, ya inició. No se ha consumado, pero ya está en curso todo este cumplimiento profético. Por eso es que, fiel a Sanedrín 97b y al Rambán, Melahín 12, es menester que tengamos el discernimiento de la estación, de los acontecimientos, de los tiempos, pero nunca de la fecha exacta. Por eso es que sabemos que está cerca el tiempo. No podemos decir el año, porque es como la higuera. La higuera nos muestra con su florecimiento que hay una estación del año que se acerca. Entonces lo que se pide de todos aquellos que analizan la escritura, que profundizan en todo este reloj profético, no es calcular, deme el año exacto, ¿cuándo se va a acabar esto? No, lo que se nos pide es velar. Es decir, no se nos está demandando hacer un cronograma, se nos está demandando hacer un proceso de teshuvá. Por eso es que cuando vemos el septenio mesiánico, de acuerdo a Sanedrín 97a, vemos 7 años que aquí se los tengo. Año 1, hará llover sobre una ciudad y sobre otra no, de acuerdo a Amós 4:7. Es decir, que va a haber una lluvia selectiva, es decir, que va a haber una escasez parcial. ¿Ocurre eso hoy? Sí. Año 2, se lanzan flechas de hambre, es decir, que va a haber carestía, gente que muere de hambre en el mundo. ¿Está ocurriendo eso hoy? Sí. Año 3, hambre grande, mueren hombres, mujeres y niños, y la Torá es olvidada. ¿Esto se está cumpliendo? Aún no. Año 4, abundancia que no es abundancia, una saciedad ilusoria, personas con una plenitud vacía, basada solo en lo material. Se cumple esto a lo largo de la historia. Año 5, gran abundancia, se come, se bebe, se alegra, y la Torá retorna a quienes la estudian. Esto es lo que esperamos que se dé muy pronto, en plenitud. Año 6, aquí vienen kolot, voces, estruendos, anuncios. Algunos lo leen como la voz del chofar, y tiene mucho que ver con ese día de Yom Teruah, donde suenan los chofarim. Año 7, milhamot, guerras. Siempre el mundo ha estado en guerra. Y al salir el 7º año, viene Ben David, Mashiach Ben David. Entonces, ¿cuál es el paralelo estructural que hacemos de Sanedrín 97a con Matillahu 24? Pues podemos ver hambre, olvido, retorno de la Torá, voces, guerras y al final el hijo de David. La Baraíta y el discurso del Monte de los Olivos comparten la misma gramática profética. ¿De qué me hablan? De crisis escalonadas que culminan en la venida del Mashiach. Es decir, que Yeshua y los Tanaín leen
los mismos profetas, los mismos Neviín, y dibujan el mismo mapa escatológico. Es decir, no nos están dando un calendario con fechas exactas que se va a cumplir, sino que nos están dando una secuencia de contracciones en esos dolores de parto, que es todo este proceso de redención. Y aquí es donde vamos a ver el misterio de dos figuras mesiánicas, muy desconocidas para muchos: Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Un solo Mesías, dos tiempos de aparición distintos. Entonces, ese Mashiach, hijo de Yosef, es el siervo que sufre, y ese Mashiach, hijo de David, es el rey que reina. En el tratado Sukkah 52a lo conocemos como el traspasado. La Gemara aplica Sejaría 12:10, Zacarías 12:10, donde dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo como por hijo único. A Mashiach ben Yosef, que muere en la campaña previa a la redención plena. Un Mesías sufriente no es una idea cristiana, está en el corazón del Talmud judío, y hoy muchos judíos lo quieren negar, y muchos maestros judíos lo quieren negar, y muchos maestros judíos lo encuentran y prefieren quedarse callados por la implicación social que eso tiene. Y estoy convencido que por eso existimos hombres que damos a conocer estas verdades. Porque el judaísmo, con toda la sabiduría que el Eterno le ha dado a todos estos grandes hombres, no está preparado. Porque como lo analizamos en este shiur, este endurecimiento en parte se ha dado para que hombres y mujeres de las naciones como usted y como yo tengamos el privilegio de acercarnos a la Torá, al Dios de Israel, por medio de un movimiento judío, de una línea judía de hace más de 2000 años, conocida como Aderek, los del camino, y que según Hechos de los Apóstoles capítulo 15 se dejó unas exigencias para los gentiles que se acercaban a las sinagogas. Entonces vemos que en la figura de un hombre, no Dios, no el personaje de Jesús, sino un hombre judío llamado Yeshua, se da el cumplimiento de Isaías 53. Porque Yeshua vino primero según el patrón de Ben Yosef, rechazado por sus hermanos, entregado a los goín, sufriente como ese siervo de Isaías 53. Y como Yosef, el soñador, el intérprete de sueños, se reveló después a sus hermanos con lágrimas, y volverá según el patrón de Mashiach ben David. Ben David es el rey de Yeshayahu 11 y de Sejaría de Zacarías 14, quien va a venir a juzgar a las naciones, a restaurar el trono. La tierra se va a llenar del conocimiento de Hashem, y es la figura de las 7 señales que se anuncian. Entonces, todas estas 7 señales que hemos analizado hoy tienen su éxtasis profético en Daniel 7:13, cuando lo vamos a ver retornar en las nubes del cielo. Y volverá como rey sobre el monte de los olivos. Entonces, las 7 señales no apuntan a la primera venida. Las 7 señales que hemos analizado apuntan a la segunda venida. Por eso, el discurso de Yeshua es un discurso que apunta hacia el futuro, hacia la época mesiánica. Pero por eso él mismo dijo en Matías 24:36 y en el 42, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Escuche esto: ni los malajín, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y qué completa diciendo? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón, vuestro Señor. Y aquí aparece un día que es muy importante y que es poco conocido desde la perspectiva cristiana: el día de Yom Teruah, y que hoy en el judaísmo se ha reemplazado por Rosh Hashanah. Cuando la Torá habla de Yom Teruah, el día del toque del shofar, el día que nadie conoce, un día muy misterioso. En la tradición del calendario hebreo de Rosh Hashanah, y han reemplazado Yom Teruah por Rosh Hashanah, o dicen Yom Teruah y Rosh Hashanah.
por los 4 inicios de calendario que el judaísmo hoy tiene, algo que no es toraíta. Y este día de Yom Teruah dependía del avistamiento de la luna nueva, porque también es un día de Rosh Hodesh, de inicio de mes. Era la fiesta cuyo día y hora nadie conocía de antemano. Entonces la frase de Yeshua suena a un idioma festivo. El shofar sonará cuando el Eterno lo determine. Lo pueden investigar en 1 de Tesalonicenses 4:16, en 1 de Corintios 15:52. El Rambán dice que Ilhot Melahim 12:2 dice: nadie sabrá cómo serán estas cosas hasta que sucedan. Y no debe uno ocuparse de las agadot, ni calcular los tiempos. Es decir, que la halajá misma judía nos dice que hay que tener una humildad escatológica para esperar y no entrar en el campo de la especulación. Es decir, que fe, emuná, no está basada en un cronograma. Yo quiero saber cuándo. Si usted estudia las escrituras, dígame cuándo va a ocurrir esto. Yeshua mismo nos dijo que ni él, ni los ángeles, ni nadie lo sabe, solo el Eterno. Por eso es que Yeshua da señales, pero niega una fecha. Y eso no es contradicción. Las señales indican la estación, como la higuera, si es verano, no el día. Se puede saber que el verano está cerca sin conocer el día exacto de la primera lluvia. Entonces lo que yo tengo que pedir al Creador cuando analizo todos estos temas escatológicos, proféticos, es discernimiento y no caer en el error de la adivinación. Y aquí encontramos 3 lentes, como es la metodología de nuestro canal. Con lente de Hebreos, yo voy a poder ver la Geulá. ¿Qué es la Geulá? La redención, que es un proceso lineal con etapas. La primera es de parto, no como aniquilación, sino como un proceso. Vemos luego los simanim, que son indicadores de tiempos de estación, pero nunca un calendario. Vemos que ya está en curso todo este reloj profético y que la teshuvá, el arrepentimiento de Israel y de las naciones, puede apresurar este proceso de redención. Por eso es que el Tratado Sanedrín 98a dice: hoy, si escuchas su voz. Es decir, la redención puede ser hoy, si yo estoy dispuesto a escuchar la voz del Eterno. El final es restauración, una Torá desde Sión. Con lentes cristianos, cuando analizo todos estos temas, voy a ver una tradición eclesiástica, un desarrollo de esquemas sistemáticos, voy a encontrar el dispensacionalismo, el rapto, la tribulación de 7 años, el milenio. Pero voy a desligar todo esto de sus conceptos hebreos. Y a menudo se va a caer en el sensacionalismo. Porque si ustedes miran, los conceptos cristianos se han atrevido a dar fechas como 1844, 1988, el año 2000 y más reciente año, el año 2012. ¿Y qué produjo exactamente todo esto? Desesperanza. Porque la gente dice: otro loco más diciendo fechas inexactas. Entonces, ¿cuál es la aplicación moderna de todo esto? Que yo estoy llamado a velar sin especular. La pregunta de Yeshua no es cuándo, sino que la pregunta de Yeshua es: ¿quién es el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo? Nuestra tarea es hacer un proceso de teshuvá, arrepentimiento diario. Es practicar el amor gratuito frente al odio que existe en este mundo. Es proclamar esa besorá, esas buenas nuevas. Es sostener la Torá cuando el amor se enfría. Entonces yo tengo que leer las noticias con los profetas abiertos y la cabeza erguida. No dejarme llenar de pánico por las noticias que veo del mundo. Entonces la Geulá tengo que entenderla como, dice en Mijá 7:15, como en los días de tu salida de la tierra de Misraim, le mostraré maravillas, niflaot. La última redención está calcada sobre la primera. Y escuche usted esto: Pesaj, la Pascua judía, es el molde de la Geulá final. Por eso todo esto que hacemos
de conocer la Torá, de intentar vivir los tiempos que están escritos en Levítico, en Vaikra 23, es un entrenamiento para que podamos estar preparados para este proceso de redención. Esa noche de guardar para Hashem, noche guardada para todos los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo 12:42, Shemot. Los sabios en el Tratado Rosh Hashanah 11a-b debaten. En Nisan fueron redimidos y en Nisan o en Tisri serán redimidos. La redención futura tiene fecha reservada en el calendario del Eterno. Aunque está oculta para nosotros, el patrón ya está fijado y el día ya está sellado. El Eterno lo conoce. Y aquí aparece una mujer muy importante, Ruth, la moabita. Ruth la moabita es el paradigma del Goel, del Redentor. Si usted analiza la historia de Ruth, Boaz redime a Ruth. Es decir, Boaz es ese redentor de Ruth. Y la heredad de Elimelech como Goel, pariente cercano con derecho y voluntad de rescatar. Y de esa redención nace la casa de David. Y de la casa de David viene Mashiach. Entonces el Goel final redime a la novia. ¿Y quién es la novia? Israel. Y a la heredad. ¿Cuál es la heredad? La tierra, la creación. Yo sé que mi Goel vive y al final se levantará sobre el polvo. Yod 19:25. La pregunta aquí es, ¿usted sabe que su Goel, que su Redentor vive? ¿O usted cree que es Dios? Porque Matillahu 24, 42 y 45 tiene una misión especial para cada uno de nosotros, hombres y mujeres de las naciones que hemos tenido el privilegio de acercarnos a la Torá del Dios de Israel. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? En el Tratado Sanedrín 98 a Rabí Yehoshua ben Leví pregunta al Mashiach, ¿cuándo vienes? Y él responde, Ayom, hoy. Eliyahu explica, hoy si escuchas su voz. La venida no se calcula. La venida de Mashiach se apresura con un recurso que el Creador nos ha dado a todos, el recurso de la Teshuvah. Cada hoy, Ayón, es la fecha para que ese Mesías retorne a usted y a mí. Cuando usted y yo decidimos hacer procesos de Teshuvah genuinos. Algunos tardamos largo tiempo en poder hacer procesos de Teshuvah genuinos, en alcanzar o intentar alcanzar la integridad. Pero cuando se logra, se descansa en saber que la salvación no va a ser una condición que espera al juicio de la muerte, sino que podemos tener la seguridad de que somos salvos, porque vivimos como salvos. Entonces el siervo aprobado no es el que descifró el cronograma para decir, en el 2030 esto me va a acabar, sino que el siervo aprobado es el que está alimentando la casa cuando su Señor llegó. Y el Pirkei Avot 2:16 me dice, no te corresponde terminar la obra, pero tampoco eres libre de desentenderte de ella. Velar es trabajar. Velar es lo que hace un shomer. Ahavat Hinan, ese amor gratuito, es la señal de la última generación. Porque el amor enfriado y el odio gratuito es la marca del discípulo de Yeshua. Es la contraseña que yo debo combatir con amor gratuito, que arde cuando todo se congela. Cuando a usted le dicen que está loco, que está loca, que a usted quién lo mandó a vivir esta fe, que usted por qué se retiró de la iglesia, que usted por qué pregunta tanto, que cuando acá usted come kosher, guarda Shabbat.
Por eso en Yohanan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Y hay una clase en este canal que yo lo invito a que la vea. Es una de las clases que más visualizaciones tiene, pero quisiera yo que tuviera millones de visualizaciones. Y esa clase es Yeshua versus Jesús, ¿de quién eres discípulo? Te invito para que la veas. Y terminamos con esto. Preguntas que uno debe hacerse. ¿Quién aprende más? El que pregunta más. ¿Qué diferencia hay entre leer las señales como simanín, indicadores de estación, y usarlas para calcular fechas? ¿Por qué tanto Sanedrino 27b como Yeshua condenan lo segundo con tanta dureza? Es decir, tanto los tratados del Talmud como nuestro maestro condenan esas personas que se dedican a perder el tiempo intentando calcular fechas que ni siquiera los ángeles saben, que es algo de dominio único y exclusivo del Eterno. Si los Helei Mashiach, los dolores de parto del Mashiach, ¿qué están haciendo? ¿Cómo cambia esta metáfora nuestra manera de mirar la crisis del mundo? ¿Cómo miras hoy el mundo? ¿Cómo miras esta guerra entre Irán, Israel, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz? Se sube el precio del petróleo. ¿Cómo miras todas estas situaciones? El hambre, el terremoto en Venezuela, las catástrofes. ¿Cómo lo miras? ¿Con pánico? ¿Con indiferencia? ¿O con cabeza erguida? No por orgullo, sino por saber, como dice Lucas 21:28, que tú, al estudiar la Escritura, entiendes que esto es parte del cumplimiento profético. ¿Qué significa concretamente velar? ¿Qué significa velar? Porque recuerden ustedes que Yeshua fue a orar. Algunos sabios interpretan que más o menos entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Y cómo encontró a sus discípulos? Dormido, y seguramente usted y yo también nos hubiésemos quedado dormidos. Y por eso tengo que preguntarme qué significa velar. Y preguntarme cómo está mi relación con el Eterno por medio de la tefilá, de la oración. ¿Cómo está mi oración en mi casa, en mi congregación? ¿Dónde, en qué áreas, en qué circunstancias el Eterno te llama a practicar amor gratuito frente al odio, frente al enfriamiento que han producido las circunstancias, líderes, situaciones? Recuerden que si esperamos esa venida, ese retorno del Mesías, de ese Mesías Ben David, el día es Ayom, es hoy. Como dijo Eliyahu, hoy si escuchas su voz. El Creador permita que podamos escuchar la voz de nuestro Mesías y poder transformar nuestra manera de pensar, de entender las Escrituras y esforzarnos por entenderlas y vivirlas con una mente hebrea. Shalom, bendiciones para todos, gracias.